Capítulo 21. El uso de la narración en el discurso público. El arte de la narración es el arte cuyo principio consiste en hacer que el pensamiento apropiado siga al pensamiento apropiado y el hecho apropiado siga al hecho apropiado. Es preparar primero la mente para lo que está por venir y luego dejarla ir. Walter Bagehot, Literary Studies. Nuestro propio discurso es curiosamente histórico. La mayoría de las personas, obsérvalo, habla solo para narrar. No se enfoca en impartir lo que ha pensado, que lo más probable es que, a menudo, sea un asunto muy sencillo, sino en explicar al máximo lo que ha sentido o visto, que de por sí es bastante ilimitado y dilata la narración. Cortemos la narrativa. El curso de la conversación, incluso entre los más sabios, languidecerá, y entre los necios se evaporará por completo. Así pues, nos enfocamos en narrar la historia. Decimos poco, pero con vehemencia. Thomas Carlyle on History. Solo un pequeño segmento del gran campo de la narración le ofrece sus recursos al orador público, y estos incluyen la anécdota, los hechos biográficos y la narración de los acontecimientos en general. La narración más fácilmente definida que dominada es el recital de un incidente o de un grupo de hechos y sucesos de tal manera que produzcan el efecto deseado. Las leyes de la narración son escasas, pero su práctica exitosa implica más arte del que parecería, tanto que ni siquiera tocaremos su técnica aquí, sino que nos contentaremos con examinar algunos ejemplos de cómo utilizarla en el discurso público. De manera preliminar, observa cómo el uso de la narración por parte del orador público difiere por completo del uso que le da el escritor de cuentos, debido a que en el escenario no hay diálogos extendidos, ni la descripción de los personajes, ni la libertad en la elaboración de los detalles que caracterizan la narrativa del escritor. Sin embargo, existen varias similitudes en cuanto a la metodología. La frecuente combinación de narración con exposición, descripción, argumentación y sugerencias. El cuidado en cuanto a la organización del material para producir un fuerte efecto en el cierre, clímax. La práctica muy general de ocultar el punto de una historia hasta el momento efectivo y la supresión cuidadosa de detalles innecesarios y por lo tanto incómodos. Así vemos que, ya sea escrito o hablado, el arte de la narración implica mucho más que hacer un recital de los hechos. La sucesión de eventos registrados requiere un plan para contarlos de tal modo que surtan un efecto real en los oyentes. También notarás que es probable que el estilo literario de la narración dentro del escenario sea menos pulido y más dramático que en la narración que se pretende escribir y publicar, y también más ferviente y en tono más elevado. Sin embargo, en este último aspecto, la forma en que se habla hoy en el escenario difiere de los modelos de las generaciones precedentes, en las que un estilo muy digno y a veces pomposo era la única forma apropiada para hacer un discurso público. Tan grandes, nobles y conmovedores como eran estos discursos elocuentes y apasionados de los maestros de la oratoria de otros tiempos, a veces nos sentimos oprimidos cuando leemos o escuchamos sus sonoros mensajes durante un largo rato, e incluso admitimos todo lo que hemos ido perdiendo en presencia, voz y pasión. Así que modelemos nuestras narraciones en nuestros discursos, así como nuestras otras formas de expresión, en las direcciones efectivas de los tiempos modernos, pero sin disminuir nuestra admiración por la escuela más antigua. La anécdota. Una anécdota es una breve narración de un solo evento contado con el suficiente impacto como para probar un punto de vista específico. Cuanto más agudo sea el punto, más condensada será la forma, y cuanto más impactante le suene la anécdota al oyente, más fácil será probar el punto en cuestión. Ver la anécdota como una ilustración, como un cuadro interpretativo, nos ayudará a mantenernos en su verdadero propósito, porque una historia sin propósito es, de todos los delitos que se cometen en el escenario, el más mortal. Una anécdota contada por capricho no tendrá gracia cuando no tiene nada que ver con el tema en discusión. Por otra parte, una anécdota apropiada también ha salvado muchos discursos del fracaso. No hay mejor oportunidad para hacer uso del buen tacto que al introducir historias ingeniosas o humorísticas en un discurso. El humor es agudo como una espada que perfora lo profundo, a veces hasta herir el corazón. Se fundamenta en un repentino descubrimiento de una relación insospechada que existe entre dos ideas. El humor conecta cosas que no están relacionadas con lo incongruente. Era el buen sentido del humor de Douglas Jerrold
el que nos hacía retorcernos de la risa viéndolo fruncir el ceño frente a un extraño cuyo hombro él había golpeado a propósito, pretendiendo confundirlo con un amigo, diciendo: Perdón, pensé que te conocía, pero me alegro de no conocerte. ¿O qué tal el sentido del humor del orador sureño John Wise cuando comparaba el placer de pasar una noche con una muchacha puritana con el de sentarse sobre un bloque de hielo en invierno, mascando granizo entre sus dientes? Otras anécdotas pretenden enfatizar alguna verdad en particular que el orador desea mostrar a lo largo de su charla. A veces el orador la cuenta antes de comenzar con su tema y así la audiencia está preparada para hacer la comparación punto por punto, como Henry W. Grady al contar una de sus anécdotas antes de su gran discurso espontáneo en The New South. La edad no permite que todas las cosas se mantengan con fuerza y virtud, ni todas las cosas nuevas son despreciables. El zapatero que puso sobre su puerta el letrero que dice "La tienda de John Smith, fundada en 1760", fue más que igualado por su joven rival al otro lado de la calle, que colgó un aviso que decía "Bill Jones, establecido en 1886. No mantengo nada viejo en mi estantería". La anécdota también puede utilizarse al final del discurso a manera de conclusión. Otra forma de utilizarla es contando una parte de la anécdota al principio del discurso y reservar la otra parte para concluirla al final. Así no solamente se mantiene interesada a la audiencia en el tema en discusión, sino también en cuál podrá ser el final de la simpática historia. Una última palabra sobre la introducción a la anécdota. Una introducción torpe e inapropiada es fatal, mientras que una sola oración adecuada o ingeniosa encenderá el interés de la audiencia y la preparará de manera favorable para escuchar lo que el orador quiere contar. Los hechos biográficos. Hablar en público tiene mucho que ver con hacer referencia a los diversos personajes que hacen parte de la historia universal. Naturalmente, la narración de una serie de detalles biográficos, incluyendo anécdotas de hechos interesantes en medio del discurso, juegan un papel importante a la hora de hacer un elogio, un discurso conmemorativo, un discurso político, un sermón, una conferencia y cualquier otro tipo de discursos públicos. El mensaje puede incluir detalles biográficos. Por ejemplo, durante un sermón es apropiado hablar sobre la vida de Moisés, así como en un discurso político cabe mencionar hechos biográficos de Gandhi. Preguntas y ejercicios. Primero, extrae de cualquier fuente 10 anécdotas e indica qué verdades pueden usarse para ilustrarlas. Segundo, úsalas en tus discursos. Tercero, cuenta una anécdota antes de iniciar tu discurso. Observa el efecto en tu audiencia. Cuarto, cuenta una anécdota dividiéndola en dos partes, antes y después del discurso. Observa el efecto en tu audiencia. Quinto, cuenta una anécdota al final del discurso. Observa el efecto en tu audiencia. Sexto, ¿notaste alguna diferencia en el efecto que surte el uso de la anécdota según sea el punto del discurso en el que se cuente? ¿Por qué? Capítulo 22. El uso de la sugestión o la sugerencia en el discurso público. A veces la sensación de que una determinada forma de ver las cosas es indudablemente correcta evita que la mente piense en absoluto. En vista de los obstáculos que ciertos tipos o grados de sentimiento inciden en la manera de pensar, podría inferirse que el pensador debería suprimir el elemento del sentimiento en su vida interior. No podría haber un error mayor que ese. Si el creador dotó al ser humano de la capacidad de pensar, de sentir y querer, estas diversas actividades de la mente no están diseñadas para estar en conflicto, y mientras ninguna de ellas no sea pervertida ni excesiva, necesariamente ayuda y fortalece a las otras en el desempeño de sus funciones normales. Nathan C. Schiffer, Thinking and Learning to Think. Cuando sopesamos, comparamos y decidimos sobre el valor de determinado pensamiento, estamos razonando. Cuando una idea produce en nosotros una opinión o una acción, sin que antes la sometamos a la deliberación, estamos siendo movidos por la sugestión. Anteriormente se pensaba que el hombre era un animal razonante que basaba sus acciones en conclusiones producidas por la lógica natural. Se suponía que antes de formar una opinión o de decidir cierta conducta, analizaba por lo menos algunas de las razones a favor y en contra del asunto en cuestión y hacía un proceso más o menos simple de razonamiento.
Pero investigaciones modernas han demostrado todo lo contrario. La mayoría de nuestras opiniones y acciones no se basan en el razonamiento consciente, sino que es el resultado de la sugestión. De hecho, algunas autoridades en la materia afirman que un acto de razonamiento puro es muy raro en la mente promedio. Las decisiones momentáneas se toman en un instante, en cambio las acciones de gran alcance se determinan básicamente apoyadas en la sugestión. Observa que la palabra básicamente, cuando está relacionada con una idea simple e incluso con un razonamiento serio, a menudo hace referencia a una sugestión aceptada por la mente, y el pensador supone con algo de ingenuidad que su conclusión está basada de principio a fin en una lógica calculada. La base de la sugestión. Debemos pensar en la sugestión desde el punto de vista tanto de efecto como de causa. Considerada como efecto, objetivamente debe haber algo en el oyente que lo predispone a recibir una sugestión o sugerencia, y considerada como causa o subjetivamente, debe haber algunos métodos por medio de los cuales el orador ejerce influencia sobre esa actitud particularmente susceptible del oyente. La cuestión es hacerlo de manera honesta y justa. Si se hace de manera deshonesta y truculenta usando la sugestión o la sugerencia para producir convicción y acción sin fundamento de derecho y verdad y en una mala causa, es asumir la terrible responsabilidad que deberá recaer sobre ese campeón de la mala fe que así obre. Jesús fue enfático al decir que no se debe usar el convencimiento a los demás para conseguir un beneficio propio, pero hay inescrupulosos que han adoptado este medio para alcanzar sus fines. Por lo tanto, la gente honrada examinará bien sus motivos y la verdad de su causa antes de tratar de influenciar a los demás utilizando la sugestión y sugerencias. Tres condiciones fundamentales nos hacen susceptibles a la sugestión o sugerencia. Los seres humanos respetamos la autoridad de manera natural. Está impresa en toda mente y es solo cuestión de nivel. Y va desde el sujeto que es fácilmente hipnotizado hasta la mente obstinada que se fortalece más y más con cada asalto que recibe a su opinión. Este último tipo de mentalidad es casi inmune a la sugestión. Algo singular acerca de la sugestión es que rara vez es de la misma índole. La mente receptiva a la autoridad de cierta persona puede resultar inflexible ante otra. Los estados de ánimo y los ambientes que producen hipnosis fácilmente en un caso pueden ser inoperantes por completo en otro. Algunas mentes apenas pueden ser movidas solo de esta forma. Sabemos, sin embargo, que el deseo de ejercer autoridad, influencia, poder, dominio, control, cualquiera que sea su deseo, yace en la persona que tiene la intención de sugestionar y es la base de toda sugestión. La fuerza extrema de esta influencia se demuestra en el hipnotismo. Al sujeto hipnotizado se le dice que está en el agua. Él acepta esa declaración como verdadera y hace movimientos de natación. Se le dice que una banda de música está marchando por la calle tocando The Star Spangled Banner y él declara que escucha la música y se levanta y se queda en actitud de estar escuchando la banda tocar. De la misma manera, algunos oradores tienen la capacidad de lograr un efecto hipnótico sobre sus audiencias. Los oyentes les aplaudirán medidas e ideas que después de una reflexión individual repudiarán, a menos que esa reflexión traiga la convicción de que la primera impresión es correcta. Un segundo principio importante es que nuestros sentimientos, pensamientos y nuestra voluntad tienden a seguir la línea de menor resistencia. Una vez la mente se abre ante la influencia de un sentimiento, se requiere de un sentimiento, pensamiento o voluntad más fuertes, o incluso de los tres, para deshacer la influencia de ese sentimiento inicial. Nuestros sentimientos influyen en nuestros juicios y en nuestra predisposición mucho más de lo que quisiéramos admitir. Tan cierto es que es una tarea sobrehumana conseguir que una audiencia analice de manera razonable un tema que la afecta profundamente, y cuando este resultado se logra, el éxito se hace notorio, como en el caso del discurso de Henry Ward Beecher en Liverpool. Las ideas emocionales, una vez aceptadas, pronto son apreciadas y terminan por convertirse en nuestro sentimiento más íntimo. Las actitudes basadas solo en los sentimientos son prejuicios. Lo que es verdad de nuestros sentimientos a este respecto se aplica a nuestras ideas. Todos los pensamientos que entran en la mente tienden a ser aceptados como verdad, a menos que surja un pensamiento más fuerte y contradictorio.
El orador experto en mover a sus espectadores a la acción logra dominar sus mentes con sus opiniones, prohibiéndoles con sutileza que se distraigan con ideas distintas a las suyas. La mayoría de nosotros es capturada por ideas más fuertes que las nuestras, y si somos movidos a actuar mientras estamos bajo esa influencia, perdemos de vista que esa influencia podría ser perjudicial. El hecho es que casi todas nuestras decisiones, si es que implican algo de análisis, son de este tipo. En el momento de la decisión, la acción como tal capta toda nuestra atención y las ideas en conflicto quedan descartadas. El jefe de una gran editorial comentó no hace mucho que el 90% de las personas que compran libros por suscripción nunca los lee. Ellas compran porque el vendedor presenta sus productos tan hábilmente que las convence de hacer la compra aunque no sientan ningún interés hacia el libro, pero los argumentos de venta las impulsan a la acción. Toda idea que entre en la mente resultará en acción a menos que surja un pensamiento contradictorio que la prohíba. Piensa en cantar la escala musical y resultarás cantándola a menos que haya algo que te lo impida, un pensamiento de futilidad o que te haga sentir absurdo y te inhiba tomar acción. Si le vendas mal la pata a un caballo, él se quedará cojo. No se mejorará si no le das el tratamiento adecuado a todos sus músculos y en lugar de ayudarle, su pata terminará viéndose más afectada. No puedes pensar en decir hola sin que haya un ligero movimiento de todos los músculos que intervienen en el proceso de habla. Advertirles a los niños que no deben ponerse frijoles en la nariz es el método más seguro de conseguir que lo hagan. Cada pensamiento puesto en la mente de tu audiencia funcionará a favor o en contra tuyo. Los pensamientos no son materia muerta, ellos irradian energía dinámica. Todos los pensamientos tienden a pasar a la acción. El pensamiento es otro nombre para destino. Toma los pensamientos de tus oyentes, disipa todas las ideas contradictorias y los influenciarás como desees. La voluntad, así como los sentimientos y pensamientos, tienden a seguir la línea de menor resistencia. Eso es lo que hace el hábito. Sugestiona a una persona de que es imposible cambiar de opinión y en la mayoría de los casos será muy difícil que ella cambie. La excepción a esta regla es aquella persona que sí esté dispuesta a cambiarla. La sugestión es una manera eficaz de convencer. Sugiere sutil y persistentemente que las opiniones de aquellos en la audiencia que están en contra de tus opiniones están cambiando y que se requiere de un esfuerzo de voluntad, de hecho, de reunir las fuerzas del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad para frenar el oleaje de cambio que se ha establecido subconscientemente. Pero no solo somos movidos por la autoridad y tendemos hacia los canales de menor resistencia. Todos somos influenciados por nuestro entorno. Es difícil superar el dominio de una multitud. Su entusiasmo y sus temores son contagiosos porque son sugestivos. Lo que tantos sienten debe estar basado de alguna manera en determinada verdad. 10 veces 10 hace más de 100. Pon 10 oradores a hablarles a 10 audiencias de 10 asistentes cada una y compara el poder agregado de esos 10 oradores con el de un solo orador que se dirige a 100 oyentes. Los 10 oradores pueden ser lógicamente más convincentes que un solo orador, pero las posibilidades están muy a favor de que él alcance un mayor efecto total, ya que los 100 asistentes irradiarán convicción y resolución, en tal forma que 10 grupos pequeños no podrían irradiar.